En este video vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. Consideremos por un instante los siguientes procesos. Tenemos un cuarto frío, tenemos un café caliente y vemos cómo sale el calor. Los procesos ocurren en cierta dirección y no en dirección contraria. La primera ley no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que el proceso ocurrirá realmente. Esta incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo es remediado al introducir la segunda ley de la termodinámica. Entonces, un proceso debe satisfacer la primera y la segunda ley de la termodinámica para que pueda ocurrir. Entonces, vemos que los procesos ocurren en una sola dirección. No vemos que el café sale y luego el calor en la taza de café sale y luego no podemos ver que entra el calor hacia la taza del café. Simplemente vemos que este proceso ocurre en una sola dirección, que es que el calor sale. El trabajo siempre puede ser convertido completa y directamente en calor, pero el calor no puede ser convertido directa y completamente en trabajo. Entonces, tenemos que esto gira en el agua y sale el calor. Y aquí vemos que si sale el calor entra, no puede hacer girar esta turbina. Máquinas térmicas. Es una máquina cuyo fluido de trabajo opera en un ciclo y que produce trabajo a partir de la absorción de calor. Reciben calor de una fuente de alta temperatura, energía solar, hornos, reactantes, etc. Convierten parte de ese calor en trabajo, normalmente en la forma de un eje de rotación. Liberan calor remanente en un sumidero de baja temperatura y funcionan en un ciclo. Dispositivos de energía térmica. Se refiere a los cuerpos con gran capacidad térmica, masa por calor específico, capaces de suministrar o recibir cantidades finitas de calor sin tener cambio alguno en su temperatura. Un cuerpo no debe ser necesariamente muy grande para ser considerado como una fuente o un sumidero. La única condición es que su capacidad de energía térmica sea grande con respecto a la cantidad de energía intercambiada. Esto es muy importante, que la única condición es que su capacidad de energía térmica sea grande respecto a la cantidad de energía intercambiada. Un dispositivo productor de trabajo real y que mejor encaja en la definición de máquinas térmicas es la planta de energía de vapor. Este proceso de combustión sucede fuera de máquina y la energía térmica liberada durante este proceso se transfiere al vapor como calor. Entonces, los cuatro dispositivos deben tratarse como sistemas abiertos, pero si consideramos todo el ciclo, puede tratarse como un sistema cerrado. Entonces, tenemos que el trabajo que sale es igual a la diferencia del trabajo que sale, o sea, el trabajo neto, igual a la diferencia del trabajo que sale menos el trabajo que entra. Entonces, aquí tenemos como una bomba, dispara el agua, luego aquí tenemos cómo se calienta, luego se evapora, hace que se mueva la turbina, luego un condensador, es liberado ese calor al medio ambiente y luego se repite el ciclo. Entonces tenemos que el trabajo que sale es igual a la diferencia del calor que entra menos el calor que sale. Algunas máquinas logran convertir en trabajo una mayor cantidad de calor que reciben que otras. Por lo tanto, es necesario tener un indicador de cuán óptimo se está llevando a cabo
la máquina su trabajo. Eficiencia. Lo que yo obtengo entre lo que yo invierto. En este caso general de las máquinas térmicas tenemos que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto entre la QH, o mejor dicho, el calor que se produce. Lo ideal sería no tener calor cedido al medio ambiente. ¿Esto sería posible? El postulado de Kelvin-Planck. Es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, produzca como único efecto el levantamiento de un peso y el enfriamiento de un reservorio de calor. Es imposible conseguir una máquina térmica de una eficiencia del 100%. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo máximo que podemos alcanzar? La eficiencia máxima será alcanzada cuando la máquina térmica esté construida por procesos lo más ideales posible. Hablemos de procesos reversibles. Se dice que un proceso reversible cuando una vez concluido el proceso, tanto el sistema como el ambiente pueden ser restablecidos a sus estados iniciales, sin dejar ningún otro cambio en el resto del universo. Entonces, aquí tenemos el ambiente, vamos de 1 a 2, vemos un intercambio de calor, una salida de calor, una entrada de trabajo, y en el sistema 2 vamos de 1 a 2 y después podemos ir de 2 a 1. Entonces repitamos el concepto. Se dice que un proceso es reversible cuando una vez concluido el proceso, o sea, cuando se concluye el proceso, tanto el sistema como el ambiente pueden ser restablecidos a sus estados iniciales, sin dejar ningún cambio en el universo. Si existe el proceso 2-1, entonces el proceso es reversible e ideal. Un proceso reversible solo es posible si el intercambio de calor neto y el trabajo entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado, original e invertido. Pero ¿esto de verdad es posible? ¿Qué factores hacen que no se cumpla lo anterior? Entonces aquí tenemos un proceso. Aquí tenemos otro que no vemos que esto no se podría cumplir en un 100%. Pero en este caso que no hay fricción, vemos que si soltamos una caja, siempre va a estar oscilando. Entonces, las irreversibilidades son aquellos factores que ocasionan que un proceso no sea reversible. En el caso anterior de la caja, podríamos decir que una irreversibilidad sería la fricción. En la vida real y en nuestro análisis termodinámico encontramos lo siguiente: la fricción, variaciones bruscas de presión, transferencia de calor. Cuando tengo una diferencia finita de temperaturas, el calor se transmite del más caliente al más frío. Para revertir esa transferencia es necesario invertir un trabajo adicional, que en este caso sería un refrigerador. Y también tenemos desequilibrios químicos. Las máquinas térmicas están basadas fundamentalmente en procesos de transferencia de calor. Entonces tienen algunas irreversibilidades asociadas. La intención entonces resulta en tratar de minimizarla. El ciclo de Carnot. Esto es un ciclo muy importante. Es un ciclo construido por procesos reversibles. Recibe calor isotérmicamente desde un reservorio de alta temperatura y rechaza el calor isotérmicamente hacia un reservorio de menor temperatura. Existen dos procesos adiabáticos entre los dos procesos isotérmicos y produce trabajo. Entonces, ninguna máquina térmica que opere entre dos reservorios de temperatura constante puede ser más eficiente que la máquina de Carnot que opera entre los mismos reservorios. Proceso 1-2 en el ciclo de Carnot. Tenemos la expansión isotérmica reversible. En un ciclo, estado 1, la temperatura del gas es TH y la cabeza del cilindro está en estrecho contacto con una fuente TH. Se permite que el gas se expanda lentamente y realice trabajo sobre los alrededores.
Cuando el gas se expande, su temperatura tiende a disminuir, pero tan pronto como la temperatura disminuye en una cantidad infinitesimal de T, un poco de calor fluye del reservorio al gas para mantener la temperatura ATH. Como la diferencia de temperatura entre el gas y el depósito no excede un valor infinitesimal de T, este es un proceso reversible de transferencia de calor que continúa hasta que el embolo alcanza la posición 2. En el proceso 2.3, expansión adiabática reversible. En el estado 2, el depósito que estaba en contacto con la cabeza del cilindro es retirado y se reemplaza con un aislamiento, de manera que el sistema se vuelva adiabático, o sea que el calor es igual a cero. El gas continúa con su expansión lenta y efectuando trabajo sobre los alrededores hasta que su temperatura desciende de TH a TL, que es el estado 3. Se supone que no hay fricción en el embolo y que el proceso es tanto reversible como adiabático. En el proceso 3.4, la compresión isotérmica reversible. En el estado 3 se retira el aislamiento en la cabeza del cilindro y este entra en contacto con un sumidero a temperatura TL. Después el embolo se empuja hacia adentro mediante una fuerza externa y actúa trabajo sobre el gas. A medida que se comprime el gas, su temperatura tiende a aumentar, pero tan pronto se incrementa una cantidad de T, fluye calor del gas al sumidero, provocando así que la temperatura del gas disminuya a TL. De esta manera se mantiene la temperatura del gas constante, como la diferencia de temperatura entre el gas y el depósito no excede un valor de T. Este es un proceso reversible de transferencia de calor que continúa hasta el estado 4. Ahora del proceso 4.1, que es la compresión adiabática reversible. El estado 4 es tal cuando el depósito de baja temperatura se quita y se vuelve a poner el aislamiento sobre la cabeza del cilindro y el gas se comprime de manera reversible. Este regresa a un estado inicial que sería el estado 1. La temperatura aumenta de TL a TH durante este proceso que completa el ciclo. Ciclo de Carnot y ciclo de Carnot inverso. El ciclo de la máquina térmica de Carnot está constituido por una serie de procesos reversibles. Por consiguiente, en cuyo caso puede obtenerse el ciclo de refrigeración de Carnot. La segunda ley de la termodinámica impone limitaciones en la operación de dispositivos cíclicos. Una máquina térmica no opera si intercambia calor con un solo depósito y un refrigerante no puede operar si una entrada de trabajo neto de una fuente externa. De lo anterior se puede extraer las conclusiones referidas a la máquina térmica y se conoce como los principios de Carnot. La conclusión número 1 es que la eficiencia de la máquina térmica reversible siempre es menor que la de una máquina reversible, que funcionan entre los mismos depósitos. La eficiencia de todas las máquinas térmicas reversibles que funcionan entre los dos depósitos son iguales. 1. La eficiencia de una máquina térmica reversible siempre es menor que la de una máquina reversible que funciona en los mismos depósitos. Aquí lo vemos en los siguientes esquemas. 2. La eficiencia de todas las máquinas térmicas reversibles que funcionan entre los mismos depósitos son iguales. Eficiencia térmica de la máquina de Carnot. Cualquier eficiencia de la máquina térmica de Carnot. Cualquier máquina térmica que siga un ciclo termodinámico reversible tendrá un rendimiento máximo. Recordemos que la eficiencia de la máquina de Carnot es independiente del fluido de trabajo. Por lo tanto, calculemos la eficiencia de una máquina de Carnot trabajando con gas ideal. Los calores y los trabajos entre A, B, C y D se pueden expresar a partir de la primera ley, considerando proceso adiabático o isotérmico según sea el caso. Entonces, utilizando la ecuación del gas ideal, tenemos las siguientes eficiencias. Entonces, tenemos que NT, para menor a NT, la máquina térmica irreversible, NT igual a NT, máquina térmica reversible, y para una eficiencia mayor a NT,
tenemos una máquina térmica imposible, ya que decimos que la eficiencia no puede ser de un 100%. Aquí tenemos como un esquema sobre la ley de la termodinámica, la segunda ley. Tenemos los procesos espontáneos, procesos imposibles. Tenemos dos tipos de procesos, los reversibles y irreversibles. Recordemos que los reversibles, cuando en cualquiera de los puntos de su evolución puede ser invertido el sentido del mismo con modificación infinitesimal de las condiciones externas. Los irreversibles son procesos reales o procesos disipativos en los que parte de la energía se pierde irremediablemente, aumentando la entropía del sistema. En todo ciclo se cumple esta relación. Cuando es igual a cero, el proceso es reversible. Si el proceso es internamente irreversible, no depende de la trayectoria, por lo tanto debe ser una propiedad que la denominamos entropía. La entropía es una propiedad extensiva de un sistema y en algunos casos se le conoce como entropía total. En cualquier caso, la entropía es una función de estado en cualquier proceso, solo depende del estado inicial y el estado final. Principio de incremento de entropía. Considera un ciclo formado por los procesos 1-2, que puede ser reversible o irreversible. El proceso 2-1, que es internamente reversible. De la desigualdad de Clausius tenemos lo siguiente. La segunda integral representa el cambio de entropía de S1 a S2. Por lo tanto, se tiene la siguiente relación de abajo y tenemos que ds es igual a dq entre t. El cambio de entropía de un sistema cerrado durante un proceso irreversible es mayor que la integral de q de t, evaluada en este proceso. En el caso límite de un proceso reversible, estas dos cantidades son iguales. T se refiere a la temperatura de la frontera y dq es el calor transferido entre el sistema y los alrededores. El signo de desigualdad en las ecuaciones anteriores es consecuencia de que los procesos irreversibles, que en los procesos irreversibles el cambio de entropía es siempre mayor que la transferencia de entropía. Es decir, en estos procesos se genera entropía como producto de las irreversibilidades. Recordemos que la entropía es la propiedad extensiva y por lo tanto la entropía total de un sistema es igual a la suma de las partes del mismo. En consecuencia, un sistema y sus alrededores pueden ser vistos como unos subsistemas, como dos subsistemas de un sistema aislado. Por lo tanto, S generado es igual a la diferencia del S total y debe ser mayor o igual que 0. Aquí tenemos un gráfico sobre los cambios de entropía en las sustancias puras. Estos cambios son muy importantes, debemos tenerlos en cuenta, ya que a través de ellos podemos saber si tenemos un líquido saturado, comprimido, un vapor saturado, dependiendo en el sitio que nos ubiquemos en la gráfica. Cuando tenemos ciertos valores de temperatura y ciertos valores de S. Un dispositivo de cilindro en bolos, aquí tenemos un ejemplo de la segunda ley. Este ejemplo lo voy a comentar lo más breve posible. Y tenemos un dispositivo cilindro en bolo sin fricción que contiene una mezcla saturada a 100 grados centígrados. Durante el proceso a presión constante, 600 kJ de calor son transferidos al ambiente que se encuentra a 25 grados centígrados. Como resultado, se condensa parte del vapor del agua contenido en el interior del cilindro. Determina el cambio de entropía del agua, el cambio de entropía del aire y verificar si el proceso es reversible o irreversible. Cambio de entropía del agua. Aplicamos la fórmula, como no hay fricción y no existe cambio de temperatura en el interior del tanque, podemos suponer que el proceso es internamente reversible. Así que por lo tanto, aplicando el diferencial de S del agua, tenemos este valor de 1.6. Luego el cambio, aplicando la fórmula para el cambio de entropía del aire, usando los valores de calor, del agua, del aire, encontramos que delta S de aire es igual a 2 kJ entre K. Verificación de la reversibilidad del proceso. Para saber si el proceso es reversible o no, debemos estimar el cambio de entropía total del proceso. Para eso, delta S total
delta S del sistema, delta S alrededores, que es igual a 0.4. Por lo tanto, es irreversible. Relaciones TdS. Aplicando la primera ley de la termodinámica a un sistema estacionario cerrado, una masa fija que contiene una sustancia compresible simple y que atraviesa un proceso reversible, se obtiene lo siguiente. Para este tipo de proceso se sabe que delta Q, delta W es igual a P de B y delta Q es igual a TdS. Por lo tanto, tenemos estos valores y por otra parte, recordemos lo siguiente. Recordemos que para los gases ideales se cumplen estas relaciones. Considerando la primera relación TdS, se puede deducir esta relación. Y de manera similar, y recordando que para un gas ideal tenemos estas variables, se puede demostrar esto. Cuando es válida la suposición de calores específicos constantes, la primera relación deducida anteriormente puede escribirse de otra forma, que es la siguiente. Tomando en cuenta esto y considerando la segunda ecuación de la lámina anterior y simplificando, se puede demostrar esto, que esto aplica para un gas ideal. Trabajo reversible en flujo estable. Ya se estableció el trabajo frontera móvil reversible asociado por un sistema o un sistema cerrado, venía dado por esta integral. Sin embargo, resulta conveniente deducir la expresión asociada a un dispositivo de flujo estable, sistemas abiertos. Para esto consideramos el siguiente equipo libre de irreversibilidades, o sea, isoentrópico. Haciendo el balance de energía se llega a esto. Luego, recordando que el proceso isentrópico, tenemos la siguiente relación, sustituyendo la ecuación de la primera ley y expresando los cambios de energía cinética y potencial, tenemos esto. Trabajo reversible. Y es negativo porque entra el sistema. Esta ecuación es de gran utilidad en el mundo ingenieril. Si, por ejemplo, tenemos un flujo incompresible, densidad constante en una bomba, densidad constante, podemos aplicar la expresión. Y tenemos que ahora las relaciones de trabajo reversibles para sistemas cerrados y sistemas abiertos en flujo estable se definirían de esta forma. Eficiencia isoentrópica de dispositivos en flujo estable. La intención de una turbina es extraer energía a un fluido de trabajo y entregar trabajo. Bajo esta premisa, lo ideal para la turbina adiabática sería un proceso isentrópico entre la entrada y salida. Sin embargo, es bien sabido que en la vida real el proceso es irreversible y en consecuencia se obtiene un trabajo menor. Entonces la eficiencia es igual al trabajo real de la turbina entre el trabajo isentrópico de la turbina. Despreciando los cambios en la energía cinética potencial, llegamos a esta ecuación. Para las bombas, en el caso de compresor, es contrario al de la turbina. Su intención es emplear trabajo para inyectar energía a un fluido. Sabemos que si el proceso es ideal, lograremos transmitir todo el trabajo. Sin embargo, como existen irreversibilidades inherentes a la máquina, tendremos que invertir más trabajo para entregar el fluido la cantidad de energía necesaria. Por eso definimos la eficiencia como el trabajo isentrópico del compresor entre el trabajo real del compresor. Despreciando los cambios de energía cinética y potencial, podemos expresar el trabajo del compresor y la bomba como lo dicen estas ecuaciones. Aplicando la primera ley de la termodinámica, en el caso de las toberas, como no existe ningún tipo de trabajo ni calor, nos queda lo siguiente, que H02 es igual a H01. De manera análoga podemos decir que para el proceso adiabático reversible se cumple lo siguiente. El rendimiento de una tobera se define de esta forma y para un proceso isentrópico se cumple que TdS igual a 0 igual a dHs menos BDP. Tratando el flujo como incompresible, las variaciones de 1 a 2s se puede expresar de esta forma. Restándole la expresión anterior a la ecuación I, la ecuación 1, se puede escribir el rendimiento de la siguiente forma. En el difusor, aplicando la primera ley de la termodinámica,
Para el proceso adiabático reversible se cumple lo siguiente. Por lo tanto, el rendimiento del difusor se puede definir de esta forma, igual que el de la tobera. Aquí vemos un esquema de la eficiencia isentrópica de dispositivos de flujo, de dispositivos en flujo estable, la caldera, el mezclador. Y con esto finalizo este video. Ya en los próximos videos comenzaremos a hablar de algunos ciclos, como el ciclo Rankine, y comenzaremos a hablar sobre las turbinas de vapor y las turbinas a gas. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.